La Biblia etíope, conocida también como la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía, es una de las versiones más extensas y antiguas de las Escrituras dentro del cristianismo. Su origen se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando el cristianismo fue introducido en el reino de Aksum, en el actual territorio de Etiopía y Eritrea. Según la tradición, el cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV, cuando el rey Esana fue convertido por Frumencio, un misionero sirio que más tarde fue consagrado obispo por Atanasio de Alejandría. Desde entonces, la Iglesia etíope ha desarrollado una tradición cristiana única, influenciada por el judaísmo, el cristianismo copto, las costumbres locales y otros elementos del cristianismo oriental. Una de las principales características de la Biblia etíope es su canon bíblico ampliado. A diferencia de las Biblias utilizadas por las iglesias occidentales o incluso otras iglesias orientales, la Biblia etíope contiene numerosos libros adicionales que no forman parte del canon aceptado por la mayoría de las denominaciones cristianas. Entre estos libros se encuentran el libro de Enoc, el libro de los jubileos, el primer y segundo libro de Mecabián, distintos de los macabeos, y otros textos apócrifos y pseudoepigráficos. Esta amplitud en el canon refleja la historia única de la Iglesia etíope, su independencia en el desarrollo doctrinal y su contacto con tradiciones religiosas del judaísmo antiguo. La Biblia etíope fue traducida principalmente al ge'ez, una lengua semítica antigua que fue el idioma litúrgico y literario del reino de Aksum y sigue siendo usada en la liturgia de la Iglesia Ortodoxa etíope. Las traducciones fueron realizadas a partir de versiones griegas, siríacas y copta de las Escrituras. La preservación del texto en ge'ez ha sido fundamental para la transmisión de la fe y la doctrina en Etiopía durante siglos y ha servido también como una fuente importante para el estudio del cristianismo primitivo y del desarrollo de la literatura cristiana africana. Otra característica notable de la Biblia etíope es la fuerte presencia de influencias judías en varios de sus textos. Esto se refleja en una serie de prácticas litúrgicas y doctrinales de la Iglesia Ortodoxa etíope que remiten a tradiciones del Antiguo Testamento, como la observancia del sábado junto con el domingo, el uso de leyes dietéticas similares a las del Levítico y una fuerte reverencia hacia la figura del Antiguo Testamento. Estas influencias están también presentes en la literatura bíblica etíope, especialmente en textos como el libro de Enoc, que tuvo una importancia considerable en la tradición etíope, aunque fue excluido de otros cánones cristianos. El contenido de la Biblia etíope varía ligeramente según las ediciones, pero en general incluye más de 80 libros, con subdivisiones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento incluye textos adicionales como la didascalia, los sínodos y otros escritos eclesiásticos tempranos que forman parte de la vida doctrinal y litúrgica de la Iglesia etíope. Además de su contenido doctrinal, la Biblia etíope también es un reflejo de la identidad nacional etíope, vinculada profundamente a la narrativa bíblica a través de la figura de la reina de Saba, quien, según la tradición, se unió al rey Salomón y dio origen a la dinastía salomónica que gobernó Etiopía durante siglos. En resumen, la Biblia etíope constituye una de las versiones más ricas y diversas de las escrituras cristianas, tanto por su extensión como por su singularidad textual. Su origen está profundamente enraizado en la historia del cristianismo africano y su desarrollo refleja una síntesis particular entre el legado bíblico, las influencias judías, las tradiciones orientales y las expresiones locales de la fe cristiana. La Biblia etíope presenta una serie de diferencias notables con respecto a la Biblia occidental,
tanto en su contenido como en su origen, desarrollo y uso litúrgico. Estas diferencias no son simplemente de traducción o de forma, sino que reflejan trayectorias históricas, teológicas y culturales distintas. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, al desarrollar su canon bíblico de manera independiente del cristianismo occidental, incluyó en su colección de textos sagrados varios libros que fueron descartados por los concilios que definieron el canon en Occidente. Esto hace que el número total de libros en la Biblia etíope supere significativamente al de las Biblias utilizadas por católicos, protestantes y ortodoxos orientales. Una de las diferencias más evidentes es la inclusión de libros considerados apócrifos o pseudoepigráficos por la tradición occidental. La Biblia etíope contiene obras como el libro de Enoc, el libro de los Jubileos, el primer, segundo y tercer libro de Mecabián, entre otros textos que no están presentes en la Biblia hebrea ni en la mayoría de los cánones cristianos occidentales. En contraste, la Biblia católica contiene algunos libros deuterocanónicos que no están en la Biblia protestante, pero incluso estos son menos numerosos que los textos adicionales incluidos en la versión etíope. Otra diferencia está relacionada con la lengua original de las Escrituras. Mientras que la Biblia occidental tiene sus raíces en el hebreo, el arameo y el griego, la Biblia etíope fue traducida principalmente al ge'ez, un idioma litúrgico semítico utilizado exclusivamente en el contexto eclesiástico de Etiopía. Esto confiere a los textos etíopes una estructura lingüística y una interpretación cultural que difiere significativamente de las traducciones al latín, al griego e incluso a las lenguas modernas empleadas en Occidente. En términos de teología y práctica, la Biblia etíope refleja una continuidad más marcada con tradiciones del judaísmo antiguo. Por ejemplo, la observancia del sábado como día sagrado coexiste con la del domingo y se mantienen ciertas leyes dietéticas y de pureza ritual presentes en el Antiguo Testamento. Estos aspectos han desaparecido o han sido reinterpretados en muchas tradiciones cristianas occidentales. La fuerte influencia de la literatura intertestamentaria y apocalíptica también marca una diferencia doctrinal importante entre ambas versiones de la Biblia. En el Nuevo Testamento, la Biblia etíope incluye textos eclesiásticos antiguos como la Didascalia Apostolorum, los cánones de los apóstoles y otros documentos que no fueron considerados parte del canon en la tradición occidental. Estos textos no solo amplían el contenido doctrinal, sino que también reflejan prácticas y estructuras eclesiásticas propias de la Iglesia etíope. El modo en que los textos bíblicos son utilizados en la liturgia también varía. En la tradición etíope, las escrituras se leen en ge'ez durante los servicios religiosos y su recitación sigue una estructura que no coincide con el leccionario romano ni con el calendario litúrgico utilizado por otras iglesias. Además, el uso ceremonial y simbólico de la Biblia etíope está profundamente integrado en la vida religiosa, cultural y social del país. La forma material de los manuscritos también muestra diferencias. Los antiguos códices etíopes están escritos a mano sobre pergaminos y decorados con miniaturas y ornamentos que reflejan una estética cristiana africana muy distinta de la iconografía europea. Muchos de estos manuscritos han sido preservados en monasterios remotos y bibliotecas de la Iglesia etíope, constituyendo una rica fuente para el estudio del cristianismo antiguo. Estas diferencias invitan a reflexionar sobre la diversidad del cristianismo y el modo en que las escrituras han sido interpretadas, seleccionadas y transmitidas a lo largo del tiempo.
Es importante comprender que no existe una única forma de entender la Biblia, sino múltiples tradiciones que han dado lugar a variantes textuales significativas. Esta comparación entre la Biblia etíope y la Biblia occidental no solo tiene un valor teológico, sino también histórico, lingüístico y cultural. La audiencia puede comentar en los videos afirmando cuál de estas diferencias les parece más relevante, qué libros desconocían hasta ahora y cómo cambia su percepción de la Biblia al conocer la versión etíope. Dentro de la tradición cristiana etíope, se preserva una colección única y extensa de textos que no se encuentran en la mayoría de las versiones de la Biblia utilizadas por las iglesias occidentales. Entre estos textos, destacan los evangelios apócrifos, que forman parte del cuerpo literario y doctrinal de la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo. Estos evangelios, aunque considerados apócrifos o no canónicos en otras tradiciones cristianas, han tenido un papel significativo en la liturgia, la catequesis y la vida religiosa del pueblo etíope. Uno de los textos más destacados en esta categoría es el Evangelio de la Infancia de Jesús, también conocido como el Evangelio de la Infancia según Tomás o el Evangelio árabe de la infancia. Este texto narra episodios de la niñez de Jesús que no aparecen en los evangelios canónicos, como sus interacciones con otros niños, milagros realizados durante su infancia y enseñanzas dadas antes de alcanzar la adultez. En la tradición etíope, estos relatos son considerados valiosos, no solo por su contenido devocional, sino por la manera en que completan la imagen de Cristo como figura divina desde su nacimiento. Otro texto apócrifo incluido en la tradición etíope es el Evangelio de Nicodemo, también conocido como los Hechos de Pilato. Este evangelio relata los eventos del juicio, crucifixión y descenso de Cristo al infierno, con un nivel de detalle mayor que los evangelios canónicos. En la liturgia etíope, el uso de este texto se asocia con la celebración de la Semana Santa y la Pascua, donde se enfatiza el triunfo de Cristo sobre la muerte. Su contenido refuerza la idea de la redención universal y presenta diálogos entre Jesús y figuras como Pilato, José de Arimatea y los soldados romanos, los cuales no se encuentran en las versiones aceptadas por otras iglesias. El Evangelio de María, atribuido a María Magdalena, también tiene presencia en algunos círculos de la tradición etíope, aunque no con el mismo nivel de autoridad que otros textos. Este evangelio aborda enseñanzas esotéricas transmitidas por Jesús a María y destaca su papel como discípula, algo que contrasta con las estructuras patriarcales dominantes en muchas otras tradiciones eclesiásticas. El interés por este texto refleja una visión más amplia del discipulado y del papel de las mujeres en los orígenes del cristianismo. Asimismo, se conservan evangelios apócrifos dedicados a la Virgen María, como el libro de la Natividad de María y el Tránsito de María, los cuales detallan eventos de su nacimiento, vida y muerte. Estos escritos son fundamentales para la devoción mariana en Etiopía, donde la Virgen ocupa un lugar central en la religiosidad popular y en la teología de la Iglesia. Su contenido amplía los relatos breves que aparecen en los evangelios canónicos y ofrece una narrativa más completa del papel de María en la historia de la salvación. Estos textos, considerados por muchos como literatura devocional, cumplen una función doctrinal y pastoral en la Iglesia etíope. No solo enriquecen la comprensión de las figuras centrales del cristianismo, sino que también reflejan tradiciones orales, prácticas litúrgicas y concepciones teológicas propias del contexto africano. Su inclusión en el corpus sagrado etíope no responde únicamente a criterios de historicidad, sino también a su valor espiritual y su utilidad para la enseñanza de la fe.
La audiencia puede comentar en los videos afirmando cuál de estos evangelios apócrifos no conocía, cuál le parece más interesante o cuál considera que aporta una perspectiva distinta a los relatos tradicionales. Estos textos ofrecen una oportunidad para explorar la riqueza y diversidad del cristianismo, más allá de los límites establecidos por los cánones occidentales, y abren la puerta a nuevas interpretaciones sobre los orígenes y el desarrollo de la fe cristiana. La Biblia etíope y la literatura sagrada asociada a la tradición de la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía contienen numerosas referencias a la infancia y juventud de Jesús que no se encuentran en los evangelios canónicos aceptados por la mayoría de las iglesias cristianas. Estas referencias provienen tanto de textos apócrifos incorporados en el canon etíope como de otros escritos devocionales que, aunque no forman parte estricta del canon, gozan de uso litúrgico y doctrinal dentro de la vida religiosa etíope. Uno de los textos más conocidos en este contexto es el Evangelio de la Infancia según Tomás, el cual narra una serie de episodios ocurridos durante los primeros años de vida de Jesús. Este Evangelio describe a Jesús como un niño que ya poseía conciencia divina, capaz de realizar milagros, enseñar a los adultos y demostrar autoridad espiritual desde muy temprana edad. Entre los relatos más destacados se encuentran aquellos en los que Jesús da vida a pájaros de barro, corrige a maestros que no entienden las Escrituras y cura a personas enfermas o heridas. Estas narraciones, que no aparecen en los evangelios canónicos, han sido preservadas en la tradición etíope como parte de la educación religiosa y la formación espiritual de los fieles. También se encuentra en la tradición etíope una versión ampliada del llamado Evangelio Árabe de la Infancia, el cual incluye detalles sobre la huida a Egipto de la Sagrada Familia, relatando eventos que no están presentes en Mateo ni en Lucas. Este texto describe prodigios realizados por Jesús durante el viaje, como la caída de ídolos paganos ante su presencia, la transformación de palmeras y fuentes de agua, y la protección de María y José mediante señales celestiales. Estos elementos tienen una función teológica dentro del cristianismo etíope, al presentar a Jesús no solo como un niño especial, sino como una manifestación activa de la divinidad desde su nacimiento. Además, el libro de la Natividad de María y el libro del Tránsito de María, aunque centrados en la figura de la Madre de Jesús, contienen referencias indirectas a la infancia de Cristo, al describir su entorno familiar, la educación que recibió y el rol que desempeñaron sus padres en sus primeros años de vida. Estos textos son fundamentales para la teología mariana de la Iglesia etíope y ayudan a construir una imagen más completa del contexto humano en el que Jesús creció. La Biblia etíope también conserva versiones propias de algunos escritos, como la historia de José el carpintero, que ofrece detalles sobre la figura de José como padre adoptivo de Jesús y su papel durante la infancia del Mesías. Este texto incluye relatos sobre la vida cotidiana de la familia, los trabajos de carpintería de José y su preocupación constante por proteger a Jesús de los peligros que lo rodeaban. La figura de José es representada como un hombre justo, temeroso de Dios y profundamente comprometido con su misión. A lo largo de estos textos se destaca una visión de Jesús como un niño dotado de sabiduría superior, consciente de su origen divino y de su misión en el mundo. La infancia de Jesús, en la tradición etíope, no es presentada como una etapa de espera pasiva, sino como un periodo en el cual ya se manifiestan los signos del Mesías, anticipando su enseñanza pública y sus milagros. Esta visión difiere de la presentada en los evangelios canónicos, donde hay un silencio casi total sobre los años de la juventud de Jesús, salvo por algunos pasajes breves,
como el episodio en el Templo de Jerusalén a los 12 años. Los relatos sobre la juventud de Jesús presentes en la Biblia etíope y sus textos relacionados no solo tienen valor literario o narrativo, sino que forman parte integral del sistema de creencias de millones de fieles etíopes. Estos relatos se usan en la liturgia, en las celebraciones marianas, en las festividades cristológicas y en la enseñanza catequética para niños y adultos. Han sido transmitidos de generación en generación, tanto en forma escrita como oral, y constituyen un patrimonio espiritual único del cristianismo africano. La audiencia puede dejar comentarios en los videos afirmando cuál de estos relatos sobre la infancia de Jesús no conocía, cuál le resulta más relevante desde el punto de vista teológico o cómo estas historias amplían su comprensión de la figura de Cristo en sus primeros años. El estudio de estas fuentes etíopes permite observar la riqueza de tradiciones que han florecido fuera del marco del cristianismo occidental, ofreciendo otras perspectivas sobre los aspectos menos conocidos de la vida de Jesús. La Iglesia Ortodoxa Etíope ha desempeñado un papel fundamental en la conservación de textos antiguos a lo largo de los siglos. Su influencia se manifiesta no solo en el ámbito religioso, sino también en el cultural y lingüístico, contribuyendo significativamente a la preservación del patrimonio literario y documental de Etiopía y del África subsahariana. El cristianismo fue introducido en Etiopía en el siglo IV, y desde entonces la Iglesia ha sido una institución central en la vida del país. Su estructura monástica y su vínculo con la tradición copta egipcia fueron factores clave en el desarrollo de una tradición escrituraria propia. Los monasterios etíopes se establecieron como centros de enseñanza, copia y almacenamiento de manuscritos. Los monjes, además de su función espiritual, asumieron la tarea de copiar a mano textos religiosos, históricos, legales, médicos y filosóficos. Esta labor fue realizada utilizando el idioma ge'ez, una lengua litúrgica que dejó de ser hablada en la vida cotidiana, pero que sigue viva como medio de transmisión del conocimiento eclesiástico. Gracias a esta práctica sostenida, muchos textos que se habrían perdido han llegado hasta la actualidad. El uso del pergamino, elaborado a partir de piel de cabra o de oveja, contribuyó a la longevidad de los manuscritos. Las técnicas de encuadernación y la forma en que los manuscritos eran almacenados en cofres o cuevas también ayudaron a su preservación física. La iconografía religiosa, con sus ilustraciones en colores vivos y sus minuciosas decoraciones, añadió un valor estético que incentivó el cuidado y la protección de estos documentos. La Iglesia Ortodoxa Etíope no solo conservó textos producidos internamente, sino que también tradujo al ge'ez obras provenientes de otras tradiciones cristianas, especialmente del griego y del árabe. Muchas de estas traducciones se realizaron en los primeros siglos del cristianismo en Etiopía, lo que permite el acceso actual a versiones únicas de obras patrísticas y apócrifas que en otras regiones del mundo se han perdido o transformado sustancialmente. La continuidad de esta labor fue posible debido al carácter autónomo de la Iglesia etíope, que mantuvo su independencia doctrinal y organizativa incluso bajo regímenes políticos cambiantes y en contextos de aislamiento geográfico. Esta autonomía permitió que la tradición manuscrita no fuera interrumpida ni absorbida por otras corrientes religiosas o coloniales. Los monasterios en regiones remotas jugaron un papel especial al estar protegidos de invasiones y de la influencia de movimientos religiosos o políticos extranjeros. Hasta el presente, la Iglesia Ortodoxa Etíope sigue custodiando importantes colecciones de manuscritos.
Muchos de estos no han sido completamente catalogados ni estudiados, representando una fuente invaluable para investigadores interesados en la historia del cristianismo africano, en la paleografía, en la traducción de textos antiguos y en la historia intelectual de la región. Existen esfuerzos de digitalización y restauración que buscan preservar este legado para futuras generaciones, muchos de ellos realizados en colaboración con universidades y centros de investigación internacionales. La influencia de la Iglesia Ortodoxa Etíope en la conservación de textos antiguos no se limita al ámbito religioso, sino que forma parte de un fenómeno más amplio de transmisión cultural e intelectual. Su rol ha sido esencial en la conformación de la identidad histórica del país y en la salvaguarda de una tradición escrita única en el contexto africano. La relación entre los manuscritos de Qumrán y los textos etíopes ha sido objeto de interés académico debido a las similitudes textuales, temáticas y literarias que se observan entre algunos de los documentos descubiertos en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, y ciertas obras preservadas en la tradición manuscrita de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Aunque no existe evidencia directa de contacto entre la comunidad esenia de Qumrán y los cristianos etíopes, el análisis comparativo de los textos sugiere posibles vínculos a través de tradiciones judías y cristianas antiguas que circularon en el Mediterráneo oriental y en el noreste de África durante la antigüedad. Los manuscritos de Qumrán, también conocidos como los rollos del Mar Muerto, comprenden una amplia colección de textos en hebreo, arameo y griego, incluyendo copias de libros bíblicos, comentarios exegéticos, reglamentos comunitarios, himnos y escritos apocalípticos. Algunos de estos textos, especialmente los que no forman parte del canon hebreo actual, tienen paralelos notables en la literatura religiosa conservada en Ge'ez dentro del corpus etíope. Uno de los vínculos más estudiados es el del libro de Enoc. En Qumrán se encontraron múltiples fragmentos en arameo del libro de Enoc, particularmente de la sección conocida como el Libro de los Vigilantes. Este texto, que fue excluido del canon hebreo y cristiano occidental, ha sido preservado íntegramente solo en lengua ge'ez, en el seno de la tradición etíope, donde forma parte del Antiguo Testamento. La existencia de estos fragmentos en Qumrán indica que el libro de Enoc tuvo una amplia difusión en círculos judíos del Segundo Templo, y su conservación en Etiopía sugiere una continuidad textual a través de canales culturales distintos a los de las tradiciones rabínicas y grecorromanas. Otro texto de relevancia es el Libro de los Jubileos, también presente entre los manuscritos de Qumrán en versiones hebreas y arameas, y conservado en su totalidad únicamente en Ge'ez como parte de la Biblia etíope. Este libro reformula la narrativa del Génesis y del Éxodo bajo una estructura cronológica basada en ciclos de jubileos, y su énfasis legal y calendárico refleja preocupaciones similares a las expresadas por la comunidad de Qumrán. El hecho de que tanto el libro de Enoc como el de los jubileos fueran rechazados por las corrientes rabínicas predominantes, pero preservados en Etiopía, sugiere que las comunidades etíopes pudieron haber recibido versiones tempranas de estas obras a través de canales judíos precristianos o cristianos judeo-orientales. Asimismo, en Qumrán se han identificado otros textos apocalípticos, sapienciales y legales, cuya temática y estilo literario guardan afinidades con obras etíopes como el Apocalipsis de Baruch, el Cuarto Esdras y otros escritos pseudoepigráficos que sobreviven completos únicamente en el corpus etíope. Estas coincidencias indican que la literatura religiosa en Etiopía preserva elementos de tradiciones judías del Segundo Templo que desaparecieron en otras regiones.
La transmisión de estos textos a Etiopía probablemente se dio en los primeros siglos de la era cristiana, en el contexto de las redes comerciales, religiosas y culturales que unían el Mar Rojo, Egipto, Palestina y el Cuerno de África. La conversión del reino de Aksum al cristianismo en el siglo IV pudo haber sido acompañada por la recepción de manuscritos y doctrinas que incluían estas obras, especialmente a través de comunidades cristianas orientales como los coptos o grupos judeocristianos que todavía circulaban textos considerados apócrifos en otras regiones. Según algunas tradiciones etíopes y ciertos textos apócrifos, se sostiene la posibilidad de que Jesús haya realizado viajes fuera de Palestina durante su juventud, incluyendo una estancia en Etiopía. Aunque no existen evidencias históricas verificables que respalden tales relatos, estas narraciones forman parte del imaginario religioso y cultural de algunas comunidades cristianas etíopes y se transmiten dentro de un marco teológico y simbólico particular. En la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, Jesús es considerado no solo como figura central de la fe cristiana, sino también como un ser cuya presencia y misión trascendieron las fronteras geográficas de Judea. Algunas leyendas locales sostienen que durante los años no documentados de su vida, entre la infancia y el inicio de su ministerio público, Jesús pudo haber viajado a regiones como Egipto, Nubia y Etiopía. Este periodo, que en los evangelios canónicos queda en silencio, es interpretado en la tradición etíope como un tiempo de preparación y conocimiento, durante el cual Jesús habría entrado en contacto con otras culturas y pueblos. Uno de los fundamentos indirectos de esta creencia se encuentra en la historia de la Sagrada Familia huyendo a Egipto, un episodio aceptado en el cristianismo en general. Algunas tradiciones amplían esta narración y afirman que el viaje no se limitó a Egipto, sino que se extendió hacia el sur, alcanzando regiones de Kush y tierras del Alto Nilo, llegando incluso al territorio etíope. En este contexto, se sugiere que Jesús, siendo aún niño, habría vivido un tiempo en la región, donde habría sido acogido por comunidades judías o protocristianas existentes en África Oriental. Otras versiones, más tardías y desarrolladas en el marco de una literatura devocional o sapiencial, afirman que Jesús, en su juventud, viajó voluntariamente a Etiopía en busca de conocimiento espiritual o como parte de una misión divina oculta. Durante este supuesto viaje, habría tenido contacto con sabios etíopes, monjes reclusos o líderes religiosos descendientes de las antiguas tribus israelitas. Esta narrativa suele apoyarse en la visión de Etiopía como una tierra santa, mencionada de manera positiva en diversos pasajes bíblicos y asociada con una herencia espiritual antigua, como lo muestra la historia de la reina de Saba y el rey Salomón, fundamental en la identidad religiosa etíope. En algunos círculos teológicos y populares, se ha interpretado que estos viajes no solo habrían influido en la formación humana de Jesús, sino que también habrían reforzado los lazos históricos entre Etiopía y el cristianismo. Según estas versiones, el conocimiento espiritual que Jesús habría adquirido durante su estancia en tierras africanas sería una muestra del carácter universal de su mensaje, anterior incluso a su predicación formal en Galilea. Estos relatos han sido transmitidos principalmente a través de la tradición oral, crónicas eclesiásticas y ciertos escritos litúrgicos o homiléticos dentro del cristianismo etíope. No se encuentran recogidos en los evangelios canónicos, pero sí reflejan una cosmovisión en la que Etiopía desempeña un papel central en la historia sagrada y en la manifestación del cristianismo como fe universal y antigua. También se han visto reforzados por la fuerte identidad religiosa de la Iglesia Ortodoxa etíope,
que ha buscado afirmar su legitimidad espiritual mediante vínculos directos con las figuras fundamentales del cristianismo primitivo. Estas tradiciones no pretenden establecer una cronología histórica precisa, sino más bien reafirmar la conexión espiritual entre Jesús y el pueblo etíope. En ese sentido, el motivo del viaje de Jesús a Etiopía adquiere un carácter simbólico, representando la anticipación de la universalidad de su mensaje y la inclusión de pueblos africanos en el plan divino desde los comienzos de la historia cristiana. También sirven como fundamento para justificar la antigüedad y la autoridad de la Iglesia etíope, la cual se considera depositaria de una tradición cristiana independiente y anterior a muchas iglesias occidentales. El tema de los posibles viajes de Jesús a Etiopía continúa siendo explorado en estudios comparativos de religiones, literatura apócrifa y mitología cristiana africana, aunque su aceptación se limita a contextos específicos de la tradición oral y eclesial etíope, sin respaldo documental en fuentes históricas verificables. Sin embargo, su importancia radica en el papel que estas narraciones cumplen en la construcción de la identidad religiosa y cultural del cristianismo etíope.